Porque, vean, acá desde las preferencias de Photoshop puedo cambiar tanto la interfaz, puedo decirle que cambie de color, que sea más gris, que sea menos gris, que sea más oscuro, que sea menos oscuro. Yo puedo decidir cómo va a estar distribuido el color o cómo va a ser la presentación de Photoshop. Yo trabajo mucho en eso porque me gusta, la verdad, el espacio de trabajo, qué fichas necesito, las herramientas que voy a necesitar, el registro de las historias, es decir, las acciones que voy a ir haciendo. Y acá, como les decía, donde dice rendimiento, acá en rendimiento hay una opción en la que a ustedes les permite, primero registra cuánto tienen de memoria RAM y luego les pregunta cuánto es lo ideal para poder trabajar con Photoshop. Acá dice que el rendimiento para que sea ideal tiene que ser de 1768 megabytes, es como 1 giga a 2 gigas, 2.3 gigas. ¿Sí? Entonces, yo la verdad se lo bajé a 1 giga.6, o sea, el 50% de lo que necesita. Yo se lo puedo modificar. Puedo darle acá, puedo darle más o puedo modificar esto de acá, ¿sí? Para que sea más óptimo. Entonces, eso es lo genial de Photoshop, porque yo puedo incluso hacer que se mueva mucho más rápido, que no consuma tanta la memoria. Eso sí, también va a afectar algunas herramientas, pero lo ideal es que por lo menos modifiquemos eso para que no todas las herramientas, o por lo menos solo Photoshop se consuma toda la memoria, porque si necesitamos abrir por lo menos Illustrator, así como yo que tengo abierto Zoom, tengo Chrome, tengo el explorador de archivos, todavía me queda la mitad de la RAM para que abra todos esos programas. Entonces, como les digo, desde edición, preferencias, en la pestaña de rendimiento, yo puedo modificar la memoria RAM, ¿sí? Incluso aquí les hace aquí hay una pestaña donde les dice qué tipo de procesador y si tienen tarjeta gráfica, porque también pueden ustedes eh, modificar eso. Acá están los historial y caché, pueden cambiar incluso. Acá les dice dónde es donde se está guardando. En este caso, mi disco duro es de 1 TB y aquí me dice cuánto tengo libre, los cursores acá de cómo puedo cambiar el cursor de la pintura, cómo va a ser el pincel, cómo va a ser el cuentagotas, o sea, la precisión de lo mismo, la transparencia y la gama, la unidad de las reglas, si van a ser en centímetros y textos para puntos, o sea, yo lo puedo cambiar. Acá me pregunta de cuánto se va a guardar los documentos de resolución, o sea, la resolución de los documentos es de 300 en impresión para que salga lo mejor y la resolución de pantalla que es 32, o sea, la calidad para impresión me los voy a guardar en 300 y acá en resolución para guardarlo en digital puede ser de 72. Yo también lo puedo modificar, o sea, aquí solo le estoy dando que sean preestablecidos, pero yo también puedo cambiarlo. Acá hablo del tamaño de la columna, que es de 180 puntos y el medianil de 12. Aquí cuando hablo de columnas es porque yo puedo maquetar y puedo hacer una serie, por ejemplo, una columna acá va a tener cierto parámetro, otra columna por acá, la otra columna va a llegar por acá, también de 180 puntos y otro por acá y así sucesivamente. Puedo trabajar eso. Las guías y cuadrículas, las líneas guías pueden ser 100 si yo lo deseo, el estilo puede ser líneas o líneas discontinuas como yo lo desee, las líneas inteligentes, las que me van a ayudar a poder eh, a tratar de centrar o poder alinear los objetos, siempre va a ser de este color magenta. La cuadrícula va a ser a medida, es decir, que va a utilizar un color gris. Si yo quiero cambiarlo, pues no hay ningún problema, puedo ponerle el color que yo necesite. En este caso yo lo voy a dejar con gris porque la verdad me gusta más. El estilo va a ser líneas, línea discontinua o va a ser puntos, o sea, yo puedo decidir cómo hacer la cuadrícula cuando yo la necesite. La línea de la cuadrícula se va a hacer cada 2 centímetros. O sea, yo puedo incluso eh, determinar de qué tamaño va a ser la cuadrícula. Entonces, puedo poner que sea cada 2 centímetros, cada 3, cada 1, dependiendo qué es lo que yo vaya a utilizar. Las divisiones que va a tener. Y cuando habla de subdivisiones es porque cuando nosotros hacemos la cuadrícula, imagínense que esta es mi cuadrícula, todavía dentro de la cuadrícula tiene una división más. En este caso dice que tiene 4, o sea, son estos 4 espacios que voy a encontrar y así es cada cuadrito. O sea, tiene 4 cuadritos más pequeños que se ven algo tenues, pero ahí están. Los sectores del color de la línea, es decir, de que yo también puedo guardar partes específicas del archivo y me los va a marcar de este color. Acá están los plugins que yo puedo instalar.
Está la cuestión de texto, como usar comillas tipográficas, habilitar protección de pictogramas. Tenemos también el rendimiento de 3D. Por ejemplo, cuando estemos trabajando 3D, si nos da chance o podemos trabajar en esa parte, pues también el rendimiento del 3D. Luego previsualizaciones tecnológicas y demás. Entonces aquí vamos a encontrar todo lo que ustedes necesiten con cuanto a la apariencia y rendimiento de Photoshop. Pregunto, ¿hasta acá tienen alguna duda? ¿Sí? ¿No? Todo bien. Muchas gracias, María. Ok, perfecto. Entonces, de acuerdo. A partir de eso, entonces, vamos a entrar a cómo creo yo un... Muchas gracias, Mireya, también. Brandon, muchas gracias también. Entonces, veamos. ¿Cómo entramos de lleno a poder trabajar? Puedo crear... bueno, hay tres cosas que necesitamos saber primero. Número uno es de que podemos crear archivos nuevos, ¿sí? Puedo crear un archivo nuevo desde cero, todo de blanco. Puedo abrir imágenes y también puedo incrustar. O sea, son tres cosas diferentes que puedo hacer. Muchas gracias, Zuli. Muchas gracias también por confirmar. Entonces, se los voy a poner en el chat. Número uno de las cosas que podemos hacer es crear un archivo desde cero, un archivo desde cero. Eso no lo vayan a olvidar nunca porque van a ver en algún momento vamos a trabajar con eso y es importante que lo sepamos porque también se mezcla con otras herramientas, entonces no es el mismo resultado, o sea, da cosas distintas. Entonces, número uno, crear un archivo de cero. Podemos abrir una imagen y también la número tres es incrustar una imagen, incrustar imagen. Son cosas totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, ¿cómo creo un archivo nuevo? Lo puedo hacer de dos formas. Vamos con el primero. ¿Cómo crear un archivo desde cero? Lo puedo hacer de dos formas. Puedo venir acá al menú archivo y en la opción nuevo, menú archivo, la opción nuevo y me va a salir este cuadrito donde puedo colocar todos los parámetros. O también lo puedo hacer desde el teclado, que es mucho más rápido. La verdad, a mí me agrada más, que es presionando control N de new, de nuevo. Entonces me va a salir esta parte de los parámetros. Para para las versiones CC 2017 para abajo, todas, me van a salir este cuadro de configuración. O sea, prácticamente es lo mismo. Me pide tamaño de anchura, altura, resolución y en qué unidad de medida voy a trabajar. También sistema de color. En las versiones CC 2018 a 2021, que está a punto de salir, es de que me va a salir otro cuadro mucho más vistoso, donde me salen todas las plantillas y la pantalla es gris. O sea, no... Y tiene las mismas configuraciones, lo mismo que me pregunta acá, solo que las va a tener acá en el lado derecho y acá del lado izquierdo me van a aparecer todas las plantillas, entonces no hay como mucha diferencia en cuanto a la presentación, ¿sí? Pero, porque me va a preguntar lo mismo. Bueno, para los que tienen 2020 y les sale esta misma pantalla, es porque no está activada o la pantalla de bienvenida predeterminada o porque cuando abrieron Photoshop y presionaron Escape, les tiró automáticamente esta pantalla. Entonces, pero se puede cambiar. Como les digo, al final, con que esté esta parte donde me pide la anchura, el tamaño, la resolución y el sistema de color, pues no hay ningún problema. Entonces, veamos de qué se conforma esta configuración. Número uno, me va a preguntar el nombre. Lo más recomendable o lo recomendable realmente es de que acá pongamos de una vez el nombre. Ejemplo, le voy a poner 01, va a ser el nombre. Luego me pregunta el tipo de documento y estas son las plantillas que ya aparecen en las versiones S 2018 a 2021. Entonces, acá las voy a encontrar de esta forma, pero en 2018 arriba las voy a encontrar todas como en iconos. Entonces acá yo le puedo decir, bueno, voy a trabajar en un documento tamaño por defecto Photoshop, puedo decirle que sea con medidas de papel de Estados Unidos o papel internacional, que sea tamaño fotografía, que sea web, que sea diseño de aplicaciones móviles, película, video, iconografía, una mesa de trabajo o a medida. Por ejemplo, si yo le digo que sea web, lo que va a hacer es que justo acá me va
donde dice mesa de trabajo, me va a lanzar plantillas ya prediseñadas, o sea, el tamaño para poder elegir. Pero eso no quiere decir que yo no pueda venir y cambiar el tamaño, porque aquí lo tengo también, miren, altura y anchura, yo lo puedo cambiar. Lo que regularmente siempre podemos trabajar es esta opción que dice a medida. Entonces, cuando dice a medida, ustedes lo que pueden hacer es venir, ahora ya no se les va a activar esta opción que dice tamaño, porque ustedes lo van a determinar en esta parte de acá. Entonces, imagínense que ustedes quieren utilizar, bueno, voy a utilizar los tamaños de fotografía. Entonces le aparece horizontal de 2x3, de 4x6, de 5x7, 8x10, 2x3, 4x6, 5x7 y 8x10, que son los tamaños de fotografía estándares. ¿Qué representa esto? ¿Alguna vez se han preguntado por qué las fotografías se piden tamaños de eso? Así como cuando van a imprimir una fotografía les pregunta, ¿qué tamaño les necesita? ¿4x6 o de 2x3? ¿Ustedes saben a qué se refieren esto? Y esto es una cuestión que es bien importante porque les va a servir para los que trabajan mucho en redes sociales. Estas medidas son importantísimas, son al final dimensiones. Les pregunto, ¿habían escuchado de estas dimensiones? ¿Alguien sabe qué representan? No, Mireia dice que no, María dice que no, ok, Evelyn dice que no, no, bueno, ok. Miren pues, regularmente todo se mide a partir de módulos. Gracias, Brandon. Ok, no, ok, miren, todo se mide a partir de módulos y se los voy a dibujar así, miren. Voy a cerrar esto un momento. Todo se trabaja a partir de módulos, entonces imagínense esto. Yo tengo un cuadrado de este tamaño. Imagínense que esto es un cuadrado. Cuando yo digo que voy a trabajar una foto de 4x3, estoy diciendo que lo que estoy haciendo es que la fotografía va a tener 4 módulos, así. Por ejemplo, imagínense que todos los módulos son así, de 4 módulos por 3. Entonces va a ser así, miren. Ahí hay 4 y para abajo van a ser 3 módulos, así. Por eso es que se piden regularmente esas dimensiones. En redes sociales les piden eso. Cuando uno está trabajando en redes sociales, le dicen, necesito una historia de 9x6. Entonces uno ya sabe que eso representa esta cierta cantidad de módulos. Entonces, ¿por qué se llama una foto de 4x3? Porque son 4 módulos hasta esta parte y son 3 módulos en forma vertical o viceversa, ¿sí? De estas son las dimensiones, a eso se refiere. Por eso cuando una fotografía le dicen 4x3 es esto, o 3x4 es esto, o si le dicen una fotografía de 4x6 ya saben que es una, otra vez, otra cuarta fila y 2 más acá, o sea, es mucho más horizontal, o puede ser mucho más larga, a eso se refiere. Por eso es que las fotografías se trabajan así, o sea, esto es una cuestión puramente de diseño que se trabaja por módulos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes estén trabajando algo y le dicen, miren, necesito una imagen de 1x1, lo que le están diciendo es de que va a ser un módulo hacia la derecha y uno hacia, o sea, uno horizontal y uno vertical. O sea, prácticamente va a ser cuadrado. Si le dicen, mire, quiero una de 6x4, ya saben que lo que le están pidiendo es algo horizontal, que realmente lo que le está diciendo es que está dividido por módulos. ¿Sí? No sé si me entienden en esa parte. Me podrían confirmar. Dato curioso. ¿Me entendieron esta parte de los módulos? ¿Y cómo Profe, es saben? como, perdón, Ujú. es como cuando le solicitan que le saque una fotografía, algo como tipo cédula anterior que usaba anteriormente, ¿verdad? Algo así parecido, ¿verdad? Sí, por lo menos las fotos de cédula son, creo que son de 3x4, o sea, 3 módulos de ancho por 4 de altura. Exactamente de eso. Sí, ¿y cómo sabemos el tamaño de cada módulo? El tamaño del módulo ustedes lo van a determinar. Muchas veces nosotros lo determinamos. Por lo menos bueno, o pueden partir de esta medida. Miren, yo se los recomiendo. Esta medida, el módulo que pueden empezar a trabajar. El módulo que regularmente yo utilizo, este módulo es de 1080 píxeles por 1080. O sea, es un módulo cuadrado. Entonces, yo puedo trabajar en este módulo 1080 por 1080. Entonces ya puedo empezar a
a multiplicar eso por la cantidad de módulos que necesita. Entonces, si me piden una imagen de 2 por 3, entonces yo sé que el otro módulo va a ser otra vez de 1080 y los otros 3 hacia abajo van a ser de 1080 también. Entonces ya multiplico 1080 por 2 y 1080 por 3. Entonces ya tengo la cantidad o el número total de la imagen con la que voy a trabajar. Entonces, regularmente todas las imágenes cuadradas, por lo menos esta para publicación de Instagram, que es totalmente cuadrada, es de 1080. Hay algunos que utilizan 1200 u otros que utilizan 1000. Yo la verdad, o por lo menos la mayoría utilizan 1080. Entonces, para saber la cantidad de módulo podría ser de esto, miren, justamente acá. ¿Sí? No sé si me entienden esa parte. No, se trabaja en un mismo documento. Debe ser un mismo documento porque si lo hacemos por separado, no va a funcionar. O sea, los módulos son una unidad de medida. Es como cuando a usted le dicen, ¿saben un ejemplo? ¿Han visto el tamaño de las hojas doble carta? O sea, prácticamente su nombre lo dice, doble carta. O sea, es una hoja carta. Entonces, si yo uno dos módulos, que serían dos hojas tamaño carta, me va a dar una hoja doble carta, una tabloide, ¿sí? Entonces son dos módulos. A eso se refiere. Por ejemplo, si yo vengo y yo doblo una hoja tamaño carta a la mitad y a la mitad, tanto horizontal como vertical, se va a dividir en cuatro, o sea, prácticamente cuatro hojitas tamaño carta, digamos, en proporción de 1:4. Entonces, eso tiene cuatro módulos. Entonces, entre más lo doble, más módulos. Entonces, los módulos están incluidos en el tamaño total de la imagen para poder trabajar, ¿sí? Entonces, prácticamente eso es. Entonces, vamos a ver, Evelyn dice sí, mire, dice sí. Ok, muchas gracias. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de las medidas. Por ejemplo, acá en el tamaño del papel solo me da el tamaño del papel porque ya saben que es de 8.5 por 11 pulgadas. Puede ser en píxeles, puede ser en milímetros, puede ser en puntos, lo que ustedes consideren. Si yo quiero trabajar en, por ejemplo, iconografías, las iconografías ya vienen en estos tamaños predeterminados, pero si yo quiero cambiarlo, no hay ningún problema. Como les digo, todo va a depender de lo que yo quiera hacer. O sea, el programa me da plantillas, pero yo también puedo personalizar todo. Eso es lo genial. Miren, la verdad yo amo Photoshop, la verdad, para poder trabajar. Entonces, en este caso le voy a decir que sean tamaños por defecto de Photoshop, entonces ya no se va a activar la pestaña de tamaño porque yo voy a definir los tamaños. Entonces, en este caso vamos a trabajar una de 1080 píxeles. Y acá es bien importante, miren, acá acabo de cometer un error de poner el tamaño primero y no fijarme en la unidad de medida. Lo primero que deben hacer siempre, siempre, así, siempre, de siempre, siempre, cuando digo siempre, siempre, es modificar esta unidad de medida. Dependiendo qué es lo que vayan a trabajar, acá deberían de cambiarlo. Si yo voy a trabajar un archivo para impresión y yo sé que lo necesito en centímetros porque me dicen, mire, fíjese que necesito una valla de 1 metro por 2 o 1,80, yo ya sé que voy a trabajar en centímetros porque aquí voy a trabajar 100 centímetros por 180, que son 1.8 y 1 metro. Ahí sí lo puedo trabajar. Pero si me dicen, mire, fíjese que necesito una, una manta de 2 metros y la tengo en píxeles, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque el tamaño es diferente. Entonces, a la hora de imprimir va a variar la calidad, o sea, la resolución. Entonces, mucho cuidado desde esa parte. Entonces, yo lo voy a cambiar de una vez a píxeles, porque incluso vean, los 1080 centímetros que tenía, lo hizo la conversión automática y son 127.559 píxeles. Eso es mucho, la verdad, para mi máquina. Entonces, incluso podría morir. Entonces, lo voy a cambiar. Ya lo cambié a píxeles y acá le voy a poner 1080 también. Esto es lo genial de Photoshop. Por lo menos en esta parte ya me va marcando cuánto es el tamaño total de espacio que va a ocupar mi imagen solo con estos parámetros, que es de 1080 por 1080 y la resolución que es de 108. Pero como la resolución puede ser de 72 y vean, aquí me volvió a cambiar a 3.34. Pero si yo digo, no, mi imagen va a funcionar no solo a 72, sino la necesito en la mejor calidad. Entonces va a ser de 300 píxeles por centímetro. Incluso yo puedo cambiar la resolución
Puede ser píxeles por pulgada o puede ser píxeles por centímetro. Si lo dejo a píxeles por centímetro, va a ser mucho más definida la foto. O sea, voy a encontrar más píxeles por cada centímetro recorrido. Y si lo pongo en píxeles, pues no tanto. Lo que se trabaja comúnmente son los píxeles por pulgada. Pero si ustedes lo quieren cambiar, pues no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces yo lo voy a dejar en píxeles por pulgada y ahorita les voy a explicar. Luego me pregunta el modo de color. Y aquí sí ya me aparece por predeterminado el color RGB, pero yo puedo cambiarlo a que sea mapa de bits, que sea escala de grises, es decir, que no se utilicen colores. Y acaba otra recomendación. Entre más colores utilicen, más información agregan. O sea, agregan más bits a su imagen. Entonces, entre más color se procese, más va a pesar su imagen. Hay que tener como mucho cuidado también en eso. Puedo trabajar en RGB, que es el sistema de tintas de luz o colores luz, que son para monitores y toda la cuestión digital. Y tengo colores MYK y colores LAP. Los colores LAP son de luminosidad, que son o más luminosos, son medio luminosos y oscuros. A eso se refieren, colores LAP. Dice, ¿qué diferencia tiene píxeles por centímetros y píxeles por pulgada? ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, se los voy a plantear así. ¿Alguna vez les dijeron, mire, o tal vez preguntaron algo así como, mire, ¿cuál es la resolución de esa pantalla? Y les dijeron, es de 1900 por 1200 píxeles. O sea, cuando ustedes preguntaron la resolución, le dieron el tamaño. Y acá creo que hay que tener mucho cuidado también en esa parte, que no es lo mismo la resolución que el tamaño. O yo les pregunto, voy a cerrar esto un momento, y yo les pregunto, ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre la resolución y el tamaño? Les pregunto, la verdad, porque me gusta mucho que por lo menos hagamos esto más conversado. Hay muchas cosas que en la vida tal vez va a tardar que las aprendan, pero acá la idea es que lleguemos a ese conocimiento. Y les pregunto, ¿saben cuál es la diferencia entre la resolución y el tamaño? Mari dice que no. La resolución es la calidad. Sí, puede ser. Sí, sí, bastante cerca. Gracias, José. ¿Alguien más? ¿Otra idea? ¿No? ¿Nadie más? Va. Entonces, y pregunto, por ejemplo, si la resolución es la calidad, imagínense y le pongo esta, o sea, a más grande la imagen, tiene más resolución o menos resolución. Imaginen este caso hipotético. Si tengo una imagen de 1080 por 1080 y tengo otra de 2000, vamos a ver, vamos a hacer la conversión, lo siento. Por 2. Va, imagínense que tengo una imagen de 1080 por 1080 y tengo otra que va a ser de 2160 por 2160 píxeles. ¿Cuál es la que tiene mejor resolución? ¿La de 1080 o la de 2000? A ver, díganme, cuéntenme, ¿qué consideran? La segunda, dice Evelyn. Josué dice que la de 2160. A ver, ¿qué más? ¿Quién da más? Participen. La idea es que podamos conversar. Miren, esto es lo genial. O sea, yo la verdad proyecto este curso que sea mucho más participativo, a que sea más magistral. No me gusta hacer las clases así como decirles esto es así y así, porque la idea es que todos participemos, que ustedes planteen sus dudas. Entonces, les vuelvo a preguntar. Tengo una imagen de 1080 y otra de 2160 píxeles. ¿Cuál tiene mejor calidad? ¿La primera o la segunda? Evelyn y Josué dijeron que la segunda. Mari dice que es la segunda. ¿Alguien más? No. ¿Seguros que no? No. Melissa, Cintia, Sofía, Brandon, Zuli, Mireya. ¿No? Iguales, dice Brandon. ¿Alguien más? No. Va, mira pues. ¿Cuál es la diferencia o cuál va a tener mayor resolución de esas dos? Ninguna. Las dos tienen la misma resolución y aquí les voy a explicar creando el documento. Mira pues, entonces,
Aquí le voy a decir que sean de 1080. Voy a crear mi documento 1080 por 1080 píxeles. Y acá le voy a poner nombre de una vez. Ejemplo. Y listo. Y le voy a poner 300. Vean, en este ejemplo voy a utilizar píxeles por pulgada, 300 píxeles por pulgada. Le voy a poner color RGB y acá me pregunta el número de canales. Estos son canales, los bits por canales. Es decir, cuántos canales de color voy a utilizar. En este caso voy a utilizar 8, hay de 16 y de 32. Lo ideal es que trabajemos con 8 estamos bien. Entonces, luego me pregunta el color de fondo. Esto es lo genial de Photoshop, porque yo puedo dejarlo blanco, le puedo asignar un color o que sea transparente si yo necesito trabajar una imagen PNG, de esas que no tienen fondo. O le puedo dar en otro que puedo elegir también un color. Entonces, le voy a decir que sea blanco, en este caso. Miren, acá me aparece de una vez el cuadrito que va a ser blanco. Luego dice avanzado, perfil de color. Y acá es donde yo les explicaba que hay regiones que tienen su propio color. Entonces está el Adobe RGB de 1998, el Apple RGB, el Color Match RGB, el Profoto RGB, el sRGB, el Canon IJ, el CIE, el Palm, ROM, SDTV, WID y muchas más. Entonces, regularmente utilizamos el Adobe RGB de 1998, o sea, no hay ningún problema. Y luego me pregunta cuál va a ser la proporción. ¿Píxeles cuadrados o sistema NTSC, PAL, NTSC de panorámico u otras más? Y acá quiero hacer una aclaración. Cuando trabajamos en píxeles por pulgada, vean que aquí vamos a trabajar, por ejemplo, si yo le digo píxeles cuadrados, van a ser un píxel prácticamente cuadrado. Pero en los otros sistemas puede que el píxel sea mucho más ancho que de alto, o sea, no va a ser proporcional, prácticamente va a ser como 1 por 2, algo por el estilo, algo así, que es mucho más rectangular que cuadrado, pero eso depende del tamaño de la configuración de la pantalla donde lo vayamos a colocar. Ya vieron esas pantallas de plasma, estoy seguro que fijo si han visto las pantallas de plasma. Algunas pantallas de plasma son como más así, miren, imagínense que esta es mi pantalla no, esta aquí lo voy a dibujar. Las pantallas de plasma son más o menos algo así, miren. Algunas son como más largas y cuando ustedes están viendo algún programa, les llega más o menos como por acá. Y lo demás es una cinta negra, perdón, porque no se logra cubrir lo demás. A eso se refiere esta parte de la proporción de píxeles. Hay piezas que nosotros las tenemos que hacer pensando en que va a ser un píxel más rectangular para que llene la pantalla y se vea bien. Hay incluso programas que están hechos en otros sistemas que cuando usted lo está viendo en su televisor que es así alargado, se ve como la imagen alargada, como más aplastada. Pero cuando usted lo está viendo en un dispositivo o otro que tenga la misma configuración, pues la imagen se ve normal. Entonces, por eso es que en esta parte de la proporción de píxeles se trabaja en cuadrados o es lo que regularmente trabajamos. O sea, usted, como le digo, va a depender de dónde lo quiere trabajar. Incluso los monitores, para los que tienen laptop, regularmente la laptop no es más o menos así, no es tan rectangular, entonces se ve bien, pero hay monitores que son bien largos, como una onda, así miren, así súper largos los monitores, entonces les da chance para agregar un montón de cosas más, pero hay imágenes que se ven como aplastadas por el tipo de resolución, entonces a eso se refiere. Entonces yo recomiendo que trabajemos píxeles por pulgada. Incluso aquí está miren el tamaño de los píxeles, este dice que es de 0.91, este es de 1.09, este es 1.21, de 1.33, 1.46, este que es de 2 por 1 que yo les decía, o sea, es mucho más largo, y está el HD de 1080 que es de 1.5, a eso se refiere. Entonces, píxeles cuadrados, píxeles por pulgada. Ahora creo que es importante que vean esto de acá, que fue una de las cosas que preguntaron y ahorita les explico. Bueno, ya de acá ya tengo todo, le doy OK y va a empezar a cargar y esta es la configuración de mi documento. Esto es lo que estoy creando ahora. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia de lo que decía Josué, de tener píxeles por centímetros o píxeles por pulgada? Yo lo hice píxeles por pulgada y aquí va la situación. Imagínense que esto es... No, vamos a ver. Acá. Acá, lo tengo en centímetros. Bueno, lo tengo en centímetros. Voy a poner acá mis líneas guías para mientras. Esto es solo para mientras. Ahorita les voy a explicar qué.
pasó. Esto. Esto es prácticamente cada cuadrito que estoy haciendo o cada cuadrito que me marca mi regla es 1 centímetro. Oh, acá, cada uno de estos es 1 centímetro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Va, todo esto es 1 centímetro. Entonces, cuando yo les digo que quiero trabajar de resolución 300 píxeles por centímetro, le estoy diciendo que en este cuadrito de 1 centímetro, lo que necesito es que hayan 300 píxeles. O sea, lo que voy a tener es mayor resolución si estoy trabajando con centímetros. O sea, voy a tener 300 puntitos acá bien distribuidos en tan solo 1 centímetro. Sí, pues vean, voy a dejar pintado esto porque me va a servir. Miren acá, o sea, aquí voy a tener mis 300 píxeles. Ahora bien, voy a cambiar mi regla y la voy a poner en pulgadas. Aquí ya cambia la cosa, porque puedo venir y poner acá, esto va a ser 1 pulgada. Miren, esto es justo 1 pulgada para abajo y 1 pulgada hacia acá. Entonces, la pulgada ahora... Aquí dejé marcado el cuadro de 1 centímetro. Acá en este centímetro hay 300 puntos, pero ahora voy a venir y cuando hablo de 300 puntos, píxeles por pulgada, estoy hablando que voy a ahora utilizar este cuadrado que está acá. Miren, este que está acá. No, voy a utilizar este segundo, perdón, este que está acá. Miren. Y acá, en este cuadro rojo, voy a tener 300 píxeles ordenados, pero ahora en 1 pulgada. Ahora yo les pregunto, ¿será que va a tener la misma resolución una imagen que sea de 1080 por 2160 comparadas esas dos? ¿Cuál de esas dos va a tener mayor resolución? Ahora con mayor seguridad me deberían de responder. ¿Cuál va a tener mayor resolución? ¿La que tenga mayor tamaño o la que tenga menor tamaño? Yo les pregunto. Ahora sí, con toda la seguridad del mundo, contésteme. ¿Usted cuál cree que va a tener? ¿Sí? Evelyn dice que van a ser iguales. Brandon dice que van a ser los mismos. Sí, exacto. Cuando hablamos de tamaño, solo estamos hablando del tamaño en sí de la imagen, no estamos hablando de calidad. Cuando hablamos de calidad es cuando estamos hablando de la resolución, y la resolución se mide por la cantidad de píxeles que pueda estar abarcado en un determinado tamaño o un determinado cuadro. En este caso, yo les dije que tengo dos opciones. Tengo la que es píxeles por centímetros, que sería este, y píxeles por pulgada. Y ahora yo les pregunto, ¿cuál tendría mejor resolución? Ahora sí, ¿cuál tendría mejor resolución? ¿Centímetros por pulgada o píxeles por pulgada o píxeles por centímetro? La primera, exacto, porque hay mucho más contenido de información en este cuadro que es mucho más pequeño que en este otro que está un poquito más amplio. Entonces, acá es donde viene todo esto que nosotros conocemos como eso, cuando ustedes ven una imagen y se ve borrosa, ¿qué es lo primero que decimos? Es de que se pixelea. ¿Por qué? Porque cada vez que nos acercamos vemos más los cuadritos de cerca y nos acercamos más. Por ejemplo, vean esta imagen que les estoy mostrando. Acá logran ver los cuadritos. ¿Logran ver los cuadritos? Apuesto que sí. Que logran ver estos cuadritos. Ahora ya se ve Sí, pixeleada, ¿verdad? Gracias. Esos son los píxeles por pulgada. Miren, todos esos son los píxeles. Entonces, entre más acerque yo la imagen, más voy a ver la calidad de la foto. Entonces, a mayor número de cuadritos, mayor detalle voy a tener en una fotografía. Entonces, el tamaño realmente no determina la calidad de la fotografía, sino realmente lo determina la cantidad de píxeles que pueda existir en una determinada unidad de medida. ¿Sí? O más simple, la cantidad de puntitos que pueda haber en un cuadrito. Esa es lo que van a ver. Y eso sí, miren, todas las cámaras fotográficas, todas, no importa si usted tiene el P40, el Huawei P40, o un, o un iPhone
XL Plus con 500 cámaras, no importa, no importa. Porque aunque la cámara sea, diga que el sensor es como de 40 o 43 megapíxeles, la resolución de todas las fotografías, todas, incluso de las cámaras digitales, va a ser de este número. Miren, todas las fotografías, todas, 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 van a ser de 72 píxeles por pulgada. ¿Sí? Entonces, no importa cuánto tenga resolución su cámara, las fotos siempre las va a tomar a esta resolución. No importa el tamaño, la resolución siempre va a ser esta, 72 píxeles por pulgada. Entonces, el tamaño realmente no importa. ¿Sí? ¿Me logran entender esa parte? Me interesa que me quede claro porque aquí es donde también va a influir mucho cuando nosotros creamos una pieza. Si yo decido trabajarla a 72 píxeles por pulgada, de 150 o de 300. Aquí depende mucho. Eso sí, a mayor resolución, más grande es la imagen, o sea, más datos guarda. Eso sí, ténganlo por seguro. Pero a menor resolución, o sea, eso sí, a mayor resolución, mejor calidad, mayor detalle. A menor resolución, menos detalle, menos calidad. ¿Sí? Eso no va a depender el tamaño para nada. O sea, el tamaño y la resolución son dos cosas independientes. Entonces, ¿quedamos claros hasta allí? ¿Solo podrían confirmarme, por favor, para pasar a lo siguiente? Sí, ok, muchísimas gracias para los que me están confirmando allí en el chat. Gracias, gracias. Y ahora sí, bueno, ya vimos que podemos crear documentos, ya vimos cuál es la intención de la resolución, del tamaño y de los píxeles por centímetro y centímetros por pulgada, ¿sí? Esto solo lo podemos lograr desde Photoshop, ¿sí? Eso sí lo podemos lograr desde Photoshop. En Illustrator no pasa porque de una vez nos lo da por 300, o sea, 300 píxeles por pulgada. Entonces, pues no hay como eh, chance como de cambiar toda esa parte. Entonces, voy a quitar esto. No saben que voy a crear un nuevo documento. Bueno, entonces voy a crear un nuevo documento, control E, 1080 píxeles por pulgada y todo ahí bien y le doy OK. Entonces, esto es crear un documento nuevo, ¿sí? Entonces, hay herramientas que me van a servir y que son indispensables cuando ya tenga creado un documento. Número uno, dijimos que era la barra de herramientas, esta que está justo acá. Número dos es el panel de capas. Y acá está, miren, este panel de capas y donde lo encuentro también lo voy a encontrar desde ventana, la opción capas y me va a salir este. Pero también lo puedo hacer desde el teclado. ¿Sí? El panel de capas se activa desde mi teclado presionando F7 de las teclas de funciones que están en la parte superior de su teclado, presionando F7. Con esa tecla ustedes la pueden activar y desactivar. Si no se recuerdan dónde está, si no lo encuentran acá, que acá está, miren, panel de capas, es F7, acá, panel de capas, y ahí estamos. Vean, nada más, ahí está. Ese es. Panel de capas. Entonces, acá en el panel de capas se van a registrar todas las acciones con respecto a imágenes que traslademos a este archivo, ¿sí? Este archivo dice que ya tiene una capa. Entonces, yo puedo agregar más imágenes en esta capa o puedo empezar a dibujar o puedo hacer todo lo que yo necesite. En este caso, imagínense que yo voy a ilustrar, entonces voy a agarrar mi pincel o mi lápiz y este pincel o lápiz se activa con la letra B, ¿sí? B labial. Entonces, puedo venir y empezar a pintar si yo lo necesito. Por ejemplo, voy a venir acá y voy a hacer esto por acá y voy a hacer una pequeña ilustración y todo allí tranquilo. Y tengo. Entonces, acá no funciona como en Illustrator. En Illustrator se recuerdan que hacía una capa y se iban haciendo otras más subcapas que eran de trazos. Acá no. Si usted pinta algo, se va a quedar en la imagen. Vean, acá va de pintar y solo me va mostrando en mi panel de capas que estoy haciendo trazos, pero esto no es independiente, sino es parte de la capa. Entonces, si lo quiero borrar, voy a tener que agarrar todo el borrador y quitarlo otra vez, todo. O sea, no puedo quitar solo un trazo, sino realmente solo lo tengo que quitar. ¿Cómo activo la herramienta de borrador? La activo con la letra E. O sea, puedo venir con la letra E y listo. Acá también voy a encontrar la herramienta de mover que se activa con la letra V. La herramienta de mover me va a servir, como su nombre lo dice, para poder mover objetos en
mesa de trabajo o en el espacio de trabajo que yo tengo acá, ¿sí? Por ejemplo, si yo creo una figura básica acá, acá, entonces puedo venir con la letra V, esta que está acá, con la herramienta de mover, acá, doy un clic y ya puedo mover de lugar mis imágenes. Entonces, todos aquellos objetos que sean incrustados, escuchen bien, incrustados, no pintados, sino que sean incrustados o que sean importados a mi documento, los va a colocar como capas. Eso sí, los va a colocar como capas. Pero si ustedes lo van a pintar, no se los va a mostrar como capas. Entonces así se van a ir apilando. ¿Cómo se apilan las capas? Sencillo. Va a tomar de referencia la capa que tengan activas. Por ejemplo, si yo tengo, vamos a ver, imagínense que yo tengo estas 4 capas. Miren, voy a sacar mi panel y lo voy a poner acá para que lo logremos ver. Yo tengo 4 capas y yo voy a agarrar un documento nuevo, voy a dibujar un cuadro y tengo seleccionada esta, la capa 2. Lo que va a hacer el programa es que va a tomar de referencia esta capa y va a incrustar el objeto nuevo en medio de la 2 y la 3. O sea, va a desplazar la 3 hacia arriba, la 2 hacia abajo y en medio de esto va a incluir la imagen nueva que yo voy a hacer. ¿Por qué se los digo? Porque muchas veces estamos concentrados trabajando y tenemos seleccionado el fondo y todo esto que está acá arriba son imágenes que tapan todo lo demás y nosotros la metemos y no la logramos ver porque está hasta abajo, pero también las podemos ordenar. O sea, puedo dar clic sostenido, las llevo hacia arriba, vean que me sale como una especie de manita que está agarrando la capa y la puedo modificar de lugar, la puedo trasladar hacia otro lugar. Puedo subirla, puedo bajarla, puedo hacer lo que yo considere. Las capas regularmente se van a mostrar, las capas nuevas se van a mostrar algo así, miren, como un tablero de dama china o de ajedrez, que son como cuadritos grises y blancos, siempre, todas las capas nuevas. Las capas de relleno siempre van a tener obviamente un color, siempre como esto. Las capas que sean hechas con triángulo, con figuras básicas o las figuras básicas creadas siempre van a tener este icono en la esquina inferior derecha. Miren, siempre, siempre. Es como un tipo cuadrado con 4 esquinas o 4 cuadraditos en cada una de las esquinas. Entonces, ustedes pueden agregar color, pueden agregar lo que ustedes quieran a la capa que ustedes quieran. Eso sí es como... Listo. ¿Cuál es una de las desventajas cuando estamos trabajando? Es de que si yo saco algo de la mesa de trabajo o el espacio blanco, ya no lo voy a ver. Entonces, si lo sacan y no se recuerdan en qué parte lo dejaron, ya no va a regresar. En este caso, miren, yo saqué el cuadro negro y no, ya no me apareció. Entonces, tengo que darle control Z para ver dónde lo he dejado y listo. Acá sí, cuando yo guarde, no es como Illustrator que me guarda todo lo que está alrededor. Acá solo va a guardar lo que esté en el espacio en blanco. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta de cómo va a funcionar, ¿sí? Entonces yo puedo, como les digo, crear un documento y dejarlo allí. Entonces cada una de las capas también se pueden renombrar. ¿Cómo lo hago? Le puedo dar clic derecho y le puedo dar la opción donde está cambiar el nombre. O lo que puedo hacer es darle doble clic al nombre. En esta parte acá, yo lo hago así, es mucho más sencillo. Por ejemplo, acá donde dice capa 2, le puedo dar doble clic y ya se activa. Entonces le puedo cambiar acá a capa, le voy a poner acá color azul. Puedo venir acá a la capa 1 y le doy doble clic también y le voy a poner color verde. Sí, sencillo. Y la última, la capa 3, le puedo venir y color amarillo. Y listo, ya le puedo cambiar de nombres, ¿sí? Es muy importante, cambio el nombre y le doy Enter para cambiar el nombre. O sea, puedo renombrar las capas. Ahora bien, ¿qué pasa con las otras 2 opciones que les dije? Una opción era crear un documento nuevo, la otra era incrustar un documento y la otra era abrir una imagen, ¿sí? Entonces, son cosas totalmente diferentes, resultados diferentes que voy a tener. Entonces, en esta ocasión, yo acabo de crear un documento nuevo. Yo puedo crear... puedo crear lo que yo quiera e incluso puedo hacer la opción de venir y agregar una imagen nueva a todo esto. Entonces, vamos a ver la segunda opción que es incrustar una imagen. Ya vimos la opción de crear nuevo. Entonces, ¿cuándo puedo incrustar un documento o cuándo puedo incrustar una imagen después de haber creado un documento? O cuando ya exista Muy un buenas documento. noches. Muy buenas noches. Disculpe la tardanza, pero y la interrupción también. Eh, lo que pasa es de que me quebré el dedo y fui a hacerme unas radiografías y todo.
Y entonces ahorita, por ese motivo es que ahorita estoy ingresando a la clase. Ok, no hay ningún problema. Igual estamos grabando la clase y ya cuando la tengamos en la nube se las vamos a compartir en el grupo para que puedan verla, si quedan Ah, ok. dudas. Ujú. Muchísimas gracias. Ok, no hay ningún problema, Germán. Gracias. Ok, bueno, entonces les decía, tenemos esta parte en la que yo puedo incrustar una nueva imagen y las imágenes se incrustan a partir de un documento ya previamente creado. Si yo no tengo un documento creado, no puedo incrustar nada, ¿sí? Por eso se llama incrustar. ¿Cómo incrusto un documento? Lo puedo hacer de dos formas. La número uno es desde archivo y acá donde está la opción que dice colocar, acá donde dice colocar elementos entrelazados, colocar elementos incrustados. ¿Sí? Lo puedo hacer desde allí. Entonces, o lo puedo hacer desde acá donde está importar cuadros de mapas, notas, soporte, lo que yo considere. En este caso le voy a dar colocar elementos incrustados. Entonces le puedo dar ahí en elementos, puedo venir, elijo la imagen, en este caso voy a elegir este casco, le doy colocar y lo que va a hacer es que la va a incrustar y listo. Vean que ya me sale la imagen incrustada y me sale en el panel de capas. Acá miren, en el panel de capas me aparece que estoy teniendo una nueva capa que se llama, incluso se llama casco porque así se llama el archivo y aparte tengo acá los nodos de transformación para mi imagen, o sea, estos me van a servir para modificar el tamaño de la imagen. Regularmente el programa los adapta al tamaño que yo esté trabajando lo adapta al tamaño del archivo que esté trabajando. Entonces, puedo venir acá y presionar acá uno de los punteros y puedo cambiar de tamaño. Si yo, por lo menos en las versiones 2018 para abajo, si no presiono Shift, no se transforma proporcionalmente. Si dejo de presionar Shift, puede que la imagen la distorsione, que la haga mucho más delgada o que la haga mucho más plana. Hay que tener mucho cuidado con esa parte. Entonces, acá tengo que presionar Shift para que tenga una transformación relacional o que conserve la relación espacio de ancho y alto. Entonces, presiono Shift, lo transformo y listo. La muevo del lugar donde la necesito y presiono Enter. Y listo, ya se transformó, ya tengo la imagen acá, ya la puedo mover hacia donde yo necesite. ¿Con qué herramienta muevo las imágenes? Ya dijimos que es con la herramienta de mover, justo con esta que está acá, con la flecha esta. ¿Cómo se activa? Si lo hago desde el teclado con la letra V, ¿sí? La de vaca. Entonces, ya lo tengo. Entonces, así es como se incrusta un documento. ¿Por qué es importante reconocer que podemos incrustar un documento? Porque no es lo mismo. Cuando yo incrusto un documento, esta imagen incrustada se convierte en algo que se llama objeto inteligente. ¿Qué quiere decir con eso? Es que esos objetos inteligentes no se pueden modificar, o sea, no se pueden borrar o no se pueden agregar color. Y además les aparece una en la esquina inferior derecha un objeto como este, miren que es como una hojita con una esquina doblada y un cuadrito en la esquina de abajo. Esto, miren, a eso me refiero. Vean que todas las capas de abajo no las tienen, es la única, la capa de casco que lo tiene. Entonces, eso es un objeto inteligente. ¿A qué me refiero de que no puedo pintar? Vean, agarro el pincel y quiero pintar algo y me sale el icono de cancelación, de un círculo y una diagonal. Y si le doy un clic, me dice que no puedo pintar, que dice que antes de continuar se debe rasterizar el objeto inteligente, es decir, a convertirla en una imagen normal, una imagen de modificación y que editar el contenido ya no está disponible. Si deseo rasterizar el objeto inteligente, le puedo decir OK o le puedo dar cancelar. Si le digo OK o de que sí, va a dejar de ser un objeto inteligente y ya no va a funcionar el objeto inteligente como tal. ¿Qué es un objeto inteligente? Es solo una vista previa de la imagen. Y vean pues, si ustedes se dan cuenta, acá se supone que tengo la imagen del casco acá, pero esta imagen está alojada en cualquier otro lugar de la memoria de la máquina. O sea, no, lo que estoy viendo acá no es el casco verdadero. ¿Cómo sé yo si quiero ver el casco verdadero? Tengo que venir a esta parte del objeto inteligente y le doy doble clic. Le doy doble clic y me va a abrir la imagen verdadera. Esta es la imagen verdadera del casco. Miren, ¿cómo sé yo que esta es la imagen verdadera? Porque aquí me abrió la imagen. Miren, aquí la incrusté en esta pestaña
donde estaba el objeto inteligente y cuando le di doble clic me abrió la imagen. ¿Cómo sé que es cierto? Porque aquí dice, mire, casco PNG. Esta es la imagen verdadera. Y aparte, en el panel de capas ya no me aparece en la esquinita la hojita con la esquina doblada, que era el de objeto inteligente. Y acá ya no me va a preguntar eso. Si quiero pintar, puedo agregar color. Vean, acá presiono Control S para guardar los cambios y regreso a la otra pestaña donde estaba el casco y acá me va a aparecer la pintura que acabo de agregar acá, ¿sí? Esa es la función de los objetos inteligentes en esto, de que me va a aparecer todo lo que yo modifique en esta parte, ahorita por lo menos se está guardando, va al 92%. Entonces, cuando termine de guardar, esta mancha negra que hice acá, se va a ver reflejada en esta otra pestaña que está acá, ¿sí? Entonces, veamos. Vean, acá me aparece la mancha. Y yo no hice la mancha en este documento, sino lo hice en este que está acá. Si yo lo quiero borrar, por ejemplo, le voy a dar control Z acá. Listo, lo voy a borrar, le presiono control S para guardar los cambios. Espero que guarde los cambios, lleva 95. Cuando yo guarde este cambio, va a desaparecer de este archivo y va a desaparecer de la otra vista previa. Prácticamente, el objeto inteligente funciona como un espejo, refleja la imagen original nada más. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay imágenes que nos sirven más como objeto inteligente que como imágenes rasterizadas. Y Josué dice, ¿qué es mejor, rasterizar la imagen o entrar al objeto inteligente? Yo recomiendo que siempre se entre al objeto inteligente, es mejor, porque así no pierden la resolución de las imágenes. Y ahorita les voy a mostrar, miren pues, y les voy a mostrar qué es lo que pasa. Voy a hacer una copia de esto y para hacer una copia de esto puedo hacer dos cosas. Puedo presionar acá control C, control V y va a hacer la capa de esto. Lo otro es que puedo presionar acá, selecciono el casco y presiono control J para duplicar la capa. Y vean que me hizo dos. Y aparte acá me apareció donde dice casco copia. O sea, hace una copia de la capa. Acá está casco y aparte de la otra casco copia. ¿Cómo lo hice? Seleccioné la imagen, por ejemplo, esta que está acá, y presioné control J y duplicó este objeto. ¿Cómo lo hago desde el teclado y el mouse? Sencillo. Presiono la tecla Alt y clic sostenido y lo llevo hacia otro lugar y suelto el clic, suelto el Alt y listo. Ya acabo de duplicar el objeto. Y vean pues, este que se llama casco, le voy a poner el nombre casco rasterizado. Listo. Y vean lo que voy a hacer. Le voy a dar clic derecho y aquí hay una opción que dice rasterizar capa. Le voy a dar clic y listo. Ahora sí, me acerco y prácticamente tienen la misma resolución. O sea, no tienen nada diferente. Vean lo que pasa con las imágenes. No vayan a perder de vista. Voy a dejar el casco rasterizado en el lado izquierdo y el casco en objeto inteligente del lado derecho. Selecciono esto, presiono control T de tomate para la herramienta de transformación libre, presiono Shift y voy a hacer más pequeño este casco y lo voy a dejar de ese tamaño. Le doy Enter y listo, ya se transformó. Ahora otra vez selecciono control T y lo voy a hacer mucho más grande y vean lo que va a pasar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Notan la diferencia entre las dos imágenes? ¿Sí? ¿No? ¿Me podrían confirmar? Sí, logran, sí, ¿verdad que es muy notable la diferencia entre un objeto inteligente y una imagen rasterizada? ¿Cuál es la imagen rasterizada? La del lado izquierdo, esta que está acá. Entonces, el objeto inteligente sigue manteniendo la calidad. ¿Por qué? Porque el objeto inteligente, este que está acá, está guardada la imagen en otra parte de la memoria. En cambio, este no, está justo acá. Entonces, lo que entendió el programa es que cuando yo lo hice más pequeño, es que cada vez que lo hago más pequeño, le elimino datos, o sea, elimino color, elimino píxeles. Y cuando lo hago mucho más grande, como ya perdió esos píxeles, cuando lo hago más grande, el programa entiende que como ya eliminó esos píxeles los tiene que reemplazar con otra información, entonces lo empieza a llenar de color del más cercano que tenga y se inventa la información para poder rellenarla. Entonces se ve así todo borroso y ya no se ve ya no se ve bien porque trata de llenar esos espacios que se quedaron vacíos de los píxeles que borró. Es como cuando usted, por ejemplo, imagínese que tiene una mesa
y pierde una pata, y como no tiene la pata original, porque ya la hizo leña o la tiró, le pone otra. Entonces, digamos, inventa esa información. Perdón, alguien me iba a hablar. Sí, Disculpen. profe, disculpe, que Ujú. eso pasa cuando se hace más pequeña la imagen. Ahora, ¿qué pasa si la hacemos, en lugar de ser más pequeña, la hacemos más grande y luego la Sería, hacemos, y luego la volvemos al tamaño que era? ok. ¿Qué pasa de una forma diferente? Prácticamente resulta lo mismo. Vean, pues, si yo tengo este casco acá y lo hago más grande, como ya no hay más datos, imagínense que acá le estoy dando un caso hipotético. Acá hay en este casco hay 1000 píxeles, imagínense, hay 1000 píxeles de información. Si lo hago más grande, el programa está entendiendo que yo le estoy agregando más. Como no hay más píxeles, lo que está haciendo el programa es que se está inventando los demás píxeles que le estoy solicitando. Entonces empieza a distorsionar también la imagen. Vean que cada vez que la hago más grande, se pixelea más. Miren, se pixelea más. Vean la del lado izquierdo, sigue manteniendo la calidad. Perdón, la del lado derecho sigue manteniendo la calidad. La del lado izquierdo, que es la imagen rasterizada, no. Cuando lo transformo, le digo aceptar, vean que se ve mucho más pixeleada esta parte de acá. Vean el vidrio que se ven un poco los píxeles y vean esta de acá del objeto inteligente. Perdón, voy a poner acá. Está acá, vean el casco, se ve mucho más definido en esta parte de acá el reflejo. En cambio, acá esta otra, no. La imagen esta no se ve tan definida como la otra. ¿Por qué? Porque como estoy haciendo mucho más grande la imagen, el programa también está interpretando que como no hay información certera para poder hacerlo mucho más grande, se está inventando los datos. Entonces está jalando información de sus alrededores para poder complementarlo. Entonces hace lo mismo. Y acá cuando la regreso a su lugar, trata también de llevarla al mismo, digamos, a la misma resolución del que había iniciado. Pero si se dan cuenta, igual se sigue viendo pixeleado porque se inventó una parte de datos que cuando ya no lo tenía, pues lo agregó, o sea, colores. Entonces, eh, no sé si lo logran ver. Vean acá donde está esta parte de acá. Este no se ve tan pixeleado como este que está acá. Miren acá. Acá se ve como que tuviera un borde como naranjita. ¿Lo logran ver? Ese como un borde naranja. Acá donde dice Rappi. Vean acá. Este no lo tiene o por lo menos no se marca tanto como en la otra imagen. Eso pasa, como les digo, cuando es un objeto rasterizado, una imagen rasterizada, cuando lo hacemos pequeño, borra datos, lo regresamos a su lugar y se inventa los datos. Cuando hacemos grande una imagen, se inventa los datos y cuando lo hacemos más pequeño, elimina esos datos. O sea, al final es mejor siempre tener una imagen en objeto inteligente para poder guardar los datos. Eso sí, cuando tenemos objetos bueno, datos como objetos inteligentes, vamos a, vamos a caer en la cuenta que no podemos modificar directamente la imagen como tal. Entonces, no la podemos destruir, no podemos borrar, no podemos hacer nada a menos que vayamos a la imagen original. ¿Sí? Entonces, en este casco de la izquierda, como es súper inteligente, sí puedo venir y pintarlo. O sea, puedo venir y pintarlo. Vean que se lleva la mancha. Pero cambio acá en este que es el objeto inteligente que es del lado derecho, me dice que debo rasterizarlo antes de pintar. Entonces, si lo rasterizo, pierde la calidad. Hay que tener mucho cuidado con cuanto a esas, digamos, a esas dos tipos de imágenes. ¿Cómo podemos evitar que se arruine la imagen? La única forma de evitar que se arruine es siempre, miren, esto es siempre, que hagan una copia. Por ejemplo, yo voy a trabajar en este casco, le doy control J para duplicarlo y le voy a dar clic acá en el ojito para apagar o para ocultar la imagen y me quedo con una. Incluso la voy a pasar hasta abajo y listo. Y trabajo con esta. Entonces puedo modificar todo esto de acá y si me equivoco, vengo y vuelvo a sacar la otra y le saco una copia. Esa sería una forma para evitar que se destruya. Y la otra es de que trabajemos digamos, con capas de ajustes, pero eso lo vamos a ver más adelante para ir haciendo transformación o edición de fotografía no destructiva y destructiva. Entonces, cuando hablamos de edición destructiva, es de que modificamos la imagen
normal, o sea, como tal, la rasterizamos, pero cuando hablamos de edición no destructivas, utilizamos capas de efecto para que, o sea, no modifique la imagen, sino solo agarre los datos de reflejo y los modifique desde esa parte. Entonces, esa sería una forma, pero la vamos a ir viendo más adelante. Hoy solo quería que por lo menos quedara claro esta diferencia entre un objeto inteligente y una imagen rasterizada, de cómo crear un documento desde cero y cómo incrustar un documento. Entonces, hasta el momento hemos visto los espacios de trabajo, las herramientas de mover, de duplicar una capa, de pincel y de la diferencia entre un objeto inteligente y una imagen raster, por lo menos en esa parte. ¿Qué versión es la mejor para trabajar? Como les decía al inicio, no importa. Ustedes pueden trabajar CS6. Yo trabajé incluso, como les decía, en una versión antes de las CS que era como versión Photoshop .8 o algo así. Bueno, para la siguiente clase les voy a mostrar una imagen de cómo era el Photoshop antes. Y en ese aprendí y prácticamente tienen las mismas funciones. Incluso el CS6 es mucho más rápido y es muy genial para trabajar. En este caso yo tengo la versión CC 2015 y pues me trabaja bien, o sea, las herramientas ahí están, o sea, quiero borrar, puedo borrar. Para los que tienen versiones 2017, 16 para arriba, pues prácticamente la apariencia es lo que cambia, o sea, la forma en cómo se presenta, ya las plantillas vienen como a simple vista, hay como herramientas tal vez que se han actualizado, pero no, digamos, han cambiado las que han existido. O sea, solo como si antes el borrador solo borraba tal vez una parte, ahora ya existe el borrador de fondos. Pero para que borre fondos debería de tener un fondo plano, de color uniforme o con ciertos requisitos, entonces no importa. ¿Qué versión? Hay 2020, sí. Hay versiones CS6, CC 2014, CC 2015, CC 2017, CC 2018, CC 2019, CC 2020 y la que acaba de salir, Adobe Photoshop CC 21. ¿Cuál es la que yo recomiendo para trabajar? CC6 o 2015 van a estar bien, ya no hay ningún problema. Esas son las dos versiones que la verdad yo recomiendo. Si tienen una máquina que es algo lentita como la mía, pues esas versiones están bien. Si su máquina es como muy rápida, pues ya pueden probar con 2018 para arriba. No hay ningún problema. ¿Sí? En cuanto a eso. Entonces les pregunto, ¿tienen alguna duda con cuanto a lo que vimos el día de hoy? ¿Cómo crear un documento? La diferencia entre las capas raster, las capas de objeto inteligente, de cómo crear un documento, de cómo insertarlo, la diferencia entre la resolución y la calidad, del tamaño y la calidad, y de los tamaños de 4x6, de 3x2, ¿sí? De cómo están hechos. Yo creo que eso es el hit, la verdad. Ahora usted ya puede presumir eso cuando le diga, mira, necesito una imagen de 6x9, ya sabe qué es. Entonces, con cuanto a eso, ¿tienen alguna duda hasta el momento de lo que vimos hoy? Yo, profe, que soy el que entró de último, Uh-huh. ¿a qué hora van a subir la grabación de la clase? Mm, con certeza, no sé si hoy, pero yo espero que ya mañana en la mañanita tengamos el dato en todo lo que se procesa y ya se los publicamos en el grupo de WhatsApp. Ok, y también tengo algunas dudas que honestamente no quería como tocarlas para ya estar claro. Ujú. ¿Cada cuándo van a ser las clases y los horarios que van a tener? Ok, entiendo que este curso va a ser impartido los lunes y los miércoles de 7 a 8:30, ¿sí? Lunes y miércoles. Ah, ok. ¿Cuántos días van a ser? A la semana van a ser dos. Entiendo que este primer módulo es el mes de noviembre y el segundo módulo es en diciembre. Ah, ok. Ujú. Muchísimas gracias, profe. No hay problema. Ah, y algo más, por cierto, por si se me olvidó, yo creo que al inicio, mi nombre es Wider Santos. Eh, por ahí me encuentran ahí en el grupo de WhatsApp. Ahí estoy, aparezco como Guido Santos, prácticamente aparezco algo como así. Miren. Lo voy a anotar acá en esta imagen del casquito. Mi nombre es Wider Santos. Ahí,
Perdón. ¿Y cómo le gusta que le digan? ¿Profe o Wilder? A esa parte iba, por eso se lo mencionaba. Mi nombre es Wider Santos. Regularmente, yo como soy licenciado en psicología y también soy diseñador gráfico, yo regularmente me dicen así, miren, como diseñador, esta es mi firma, Guido Santos. Entonces, en las redes sociales incluso me pueden encontrar así. Mi trabajo lo pueden encontrar en WhatsApp, en Instagram o Facebook como esto. Así, miren, como Guido Santos. Entonces, mejor si me dicen Guido. La verdad no me agrada mucho que me digan profe, porque al final no soy su profesor, solo seré su compañero de aprendizaje en esta etapa de la vida, compartiéndoles mis conocimientos y lo que he aprendido hasta el momento. Entonces, Guido, no importa cómo me digan, pero no me digan profesor, por favor, porque no lo soy. Está bien, profe. Ya va. Entonces, no sé si tienen alguna otra duda, algo que tengamos, ya son las y 31, entonces para que podamos puedan ir a cenar y procesar la información. Solo una pregunta. Esas Ajá. reglas que se ven así en los lados de arriba y a la izquierda, ¿se activan? Sí, Sí. se activan automáticamente o, bueno, las pueden sacar o las pueden activar ustedes. Y les voy a dejar de una vez el comando. Esa es la herramienta de regla. ¿Cómo las pueden sacar? Control más R. En Photoshop, Illustrator o cualquier otro programa de Adobe, siempre el control R es para sacar las reglas. Siempre, Ya. siempre. ¿Sí? Entonces ahí les dejé ahí el comando para activar las reglas, presionan control R, aparecen control R y desaparecen. Aparecen y desaparecen con el control R. ¿Sí? ¿El control T para qué dijo que funcionaba? El control T, se lo voy a anotar acá, control T es para transformar, ¿sí? Transformar, o sea, cambiar de tamaño. Ya. Seleccionan el objeto, le dan control T y les van a aparecer estos nodos. Prácticamente miren estos nodos en las esquinas para que puedan transformarlo. Y listo. Le dan enter y ya te queda el tamaño que ustedes quieran. Ok, gracias. Bueno, entonces, tarea para la próxima semana no hay. Por el momento no hay. Entonces, tranquilos. La próxima semana sí ya vamos a tener un par de ejercicios con imágenes, pero en este no hay. Entonces, si no hay ninguna otra duda, gusto de saber de ustedes, qué gusto tenerlos en este grupo para poder ir aprendiendo. Los veo entonces el próximo lunes a las 7 en punto. Ahí les voy a estar mandando siempre el link por la clase, por el grupo de WhatsApp, por si tienen alguna duda. Entonces, mucho gusto. Y los veo la próxima semana. Feliz resto de la semana. Muchas vibras buenas en todo lo que hagan y demás. Entonces, feliz noche. Que se lo pasen bien. Gracias. Buen provecho para los que van a cenar. Entonces, mucho gusto, Muchas gracias, Germán. Guido. No hay ningún problema. Ahí estamos, Germán. Nos vemos, Evelyn. Nos vemos, Heidi, Mireya, José, Cintia, Sofía, Brandon, Zuli. Feliz noche.